Antes de bautizarlos, tenemos que presentarle las condiciones del discipulado y decirles que cuando vengas a Cristo, no te estamos invitando solo para ir al cielo cuando mueras. No te estamos invitando solo a venir para que tus pecados sean perdonados, sino que te invitamos a ser de Jesús el Señor de tu vida. Esto significa discipulado. Esto significa seguir al Señor. ¿Estás preparado para esto? Entonces ven, te bautizaremos. No esperamos a que una persona se vuelva perfecta, no. Pero sí decidimos que una persona debe ser presentada con las demandas del discipulado. Y cuando acepta eso, es que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que nos gustaría esperar en nuestras iglesias para ver si una persona está dispuesta a seguir al Señor antes de ser bautizada. Continuamos hoy con nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Antes estuvimos viendo acerca de la importancia de cumplir la gran comisión. En Marcos 16, verso 15, tenemos una mitad de la gran comisión, que es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Lo que dije la última vez fue que esta mitad de la gran comisión está siendo cumplida por el 99% de los que se dedican a la obra misionera y a la evangelización entre los cristianos nacidos de nuevo. Pero esta otra mitad de la gran comisión, en Mateo 28, verso 18 al 20, según lo que veo, se cumple solo por alrededor del 1% de los cristianos nacidos de nuevo, que participan en el trabajo misionero y predicando el evangelio. Pero esto es lo que completa la gran comisión. De lo contrario, es como un trabajo a medio terminar. Hay tanta belleza en la simetría de nuestro cuerpo humano. Qué feo sería un cuerpo si, por ejemplo, una mitad de mi cuerpo fuera musculosa y fuerte y la otra mitad de mi cuerpo fuera solo piel y huesos. Eso sería horrible. O si un ojo fuera de un tamaño normal y el otro fuera del 1%. O una oreja fuera del 1% del tamaño de la otra oreja. Y así de mal se ve cuando la gran comisión, dada en Marcos 16 y Mateo 28, es cumplida de manera desequilibrada, ya que en Marcos 16:15 está siendo enfatizada hasta tal punto que Mateo 28:19 al 20 es casi ignorado. En Mateo 28, verso 19 al 20, habla de hacer discípulos en todas las naciones, no solo llevarlos al lugar donde sus pecados son perdonados, no solo llevarlos al lugar donde son bautizados, sino hacerlos discípulos, y luego llevarlos a otras cosas que veremos más adelante. Veamos Mateo capítulo 28, verso 19. En nuestro último estudio vimos las condiciones del discipulado y lo que significa hacer a una persona un discípulo. Aquellos apóstoles lo entendieron muy bien. Vimos esas condiciones en Lucas 14, versículo 25 al 33. Luego dijo, una vez que los hagas discípulos, tienes que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, en otras palabras, antes de bautizarlos, tenemos que presentarle las condiciones del discipulado y decirles que cuando vengas a Cristo, no te estamos invitando solo para ir al cielo cuando mueras. No te estamos invitando solo a venir para que tus pecados sean perdonados, sino que te invitamos a ser de Jesús el Señor de tu vida. No alguien a quien visitas de vez en cuando, una vez a la semana, sino alguien que va a ser tu esposo. Ya sabes, cuando una mujer se casa, incluso renuncia al nombre de sus padres y ella completamente es ahora una con su marido. O así es como debe ser. Y esta es la relación que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros. Esto es lo que significa ser discípulo.
Así que una mujer no debe entrar en el matrimonio pensando que tengo que pasar solo un día a la semana con mi marido, o puedo seguir viviendo mi propia vida y visitarlo de vez en cuando. No, ella debe ser consciente del hecho de que en el matrimonio es un compromiso total con este hombre, con el que se va a casar. Y aún así, en la predicación del Evangelio, debe haber una claridad en la forma en que explicamos a las personas a las que predicamos que esto requiere un compromiso total. Esto significa discipulado. Esto significa seguir al Señor. ¿Estás preparado para esto? Entonces ven, te bautizaremos. No esperamos a que una persona se vuelva perfecta, no. Pero sí decidimos que una persona debe ser presentada con las demandas del discipulado. Y cuando acepta eso, es que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que nos gustaría esperar en nuestras iglesias para ver si una persona está dispuesta a seguir al Señor antes de ser bautizada. Ahora, en países donde hay persecución, donde no es popular ser cristiano, puede que no tengamos que esperar tanto tiempo. En los primeros días, para que un judío se convierta era un sacrificio tremendo, y aún hoy en día lo sigue siendo. Y es por eso que en los primeros días en Hechos de los Apóstoles, podían bautizar a una persona casi inmediatamente para que un adorador de ídolos renunciara a su idolatría y se convirtiera en cristiano. Significaba ser cortado de sus parientes, etc. Así que era fácil saber que estaban dispuestos a ser discípulos y podían ser bautizados bastante pronto. Pero hoy en día, en países donde no hay persecución, no es tan fácil saber si una persona ha comprendido las exigencias del discipulado. Puede que solo hayan aceptado a Cristo porque quieren ir al cielo. Puede que no se le hayan presentado las exigencias del discipulado. Puede que no las hayan entendido e incluso si lo entendió, puede no estar dispuesto a ello. Ahora, una persona puede reincidir después de ser bautizada. Ese es otro tema. Pero las exigencias del discipulado deben quedar claras para la gente desde el principio. Jesús siempre proclamaba la verdad de esta manera. Cuando se le acercó un joven rico, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Prácticamente le dijo que renunciara a todo lo que tenía. Y cuando no estuvo dispuesto a hacerlo y se alejó, el Señor nunca fue tras él. El Señor nunca redujo las condiciones para hacerlo conveniente. Ni siquiera le pidió que viniera paso a paso. Él dijo, es absoluto. Si quieres seguirme, tienes que renunciar a todo eso. Así que esto es lo que leemos en Mateo 28, verso 19. Esa es la forma en que se debe presentarse el Evangelio. Entonces podemos bautizarlos. Y el bautismo es significativo en este sentido. Como leemos en Romanos capítulo 6, es símbolo de la sepultura de ese viejo yo. La vieja forma de vida que tenía, que es básicamente haciendo mi propia voluntad, haciendo lo que me complacía, buscando complacerme o buscando complacer a otros seres humanos. Que esa persona adámica que vive dentro de mí ha muerto. He tomado mi lugar con Cristo en la cruz y esa persona ha muerto. Cuando acepto eso, entonces puedo ser bautizado y al salir de las aguas del bautismo, estoy testificando que ahora soy una nueva persona. Así que ese es el significado de ser bautizado, sumergido. Así que si eso no es cierto, entonces el bautismo carece de sentido. No se puede enterrar a un hombre que aún no está muerto. Y muchas personas que son bautizadas, digo, no están muertas. No han elegido morir a sí mismos, pero entran en las aguas porque es como un ritual para ellos. Muchos padres quieren instar a sus hijos a bautizarse por su propio honor. Piensan que el bautismo les protegerá de alguna manera del mundo, pero no es así. El bautismo es solo un símbolo de una elección que una persona ha hecho para morir a su propia manera de vivir, morir a hacer su propia voluntad. Si no ha hecho esa elección, es un ritual sin sentido. Muchos cristianos pasan por rituales sin sentido como ese. Y la otra cosa que leemos aquí en Mateo 28, verso 19,
es que este bautismo debe ser en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que allí mismo Cristo hace hincapié en la Trinidad, al igual que en su propio bautismo. Leemos allí que fue una voz del cielo, el Padre, el Hijo de Dios, allí entrando en el río Jordán, y el Espíritu Santo que venía y descendía sobre él en forma de paloma. Vemos lo mismo aquí en el bautismo cristiano, ese énfasis en la Trinidad de Dios, en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. Y es por eso que se menciona en el nombre, no los muchos nombres, un nombre, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un misterio. No creo que sea posible para nosotros como seres humanos comprender completamente este misterio. Cómo Dios es uno, pero en tres personas distintas. Pero para mí, esa es una de las pruebas de que el cristianismo es la verdad. Que tres personas, un Dios, es la verdad. Una prueba de ello es que no puedo entenderlo. Está más allá de mi comprensión humana. Para usar un ejemplo, un perro no es capaz de entender a un ser humano. Muchas cosas que hace un ser humano, por ejemplo, las matemáticas, usted puede ser capaz de convencer a un perro o a un chimpancé poniéndole tres objetos delante y diciéndole que 1 más 1 es 3. Hay algunos chimpancés listos que pueden identificar eso y decir que el total es 3. Tal vez puedas convencer a un perro, uno inteligente, de que tres huesos son tres huesos diferentes. Pero si pasas de la suma 1 más 1 es 3 a la multiplicación y tratas de explicar a ese chimpancé, el inteligente que podía sumar 1 más 1 y explicarle a ese chimpancé que 1 por 1 sigue siendo 1, el chimpancé se va a confundir. No puede entenderlo. ¿Por qué? Porque no es un ser humano. Mientras que un niño pequeño que va a la escuela, cuando llega a la multiplicación entiende claramente que 1 por 1 sigue siendo 1. Tres unos son 1. Así que estoy usando eso solo como un ejemplo. Que para un chimpancé o un perro, entender lo que un niño de 8 años puede entender, tendrá que ser un ser humano. Ni siquiera un chimpancé de 20 años será capaz de entender lo que un niño de 8 años puede entender, porque no es un ser humano. Para que un chimpancé entienda la multiplicación, tiene que llegar al nivel de un ser humano. Ahora bien, la distancia entre nosotros y un chimpancé es mucho menor en comparación con la distancia entre nosotros y Dios. Es inmensa. Así que si un perro o un chimpancé no pueden entender a un ser humano como 1 por 1 es 1, ¿cómo crees que nosotros como seres humanos podríamos entender al Dios Todopoderoso? Que tres personas son un solo Dios. De hecho, si pudiera explicar a Dios, yo mismo tendría que ser Dios. Igual que para un chimpancé entienda la multiplicación, tiene que convertirse en un ser humano. Así de sencillo. Así que no busco comprender el ministerio de la divinidad. Es arrogancia pensar que puedo contener en la pequeña capacidad de mi mente el océano de la sabiduría de Dios, su inmensidad y el misterio que hay. Pero la vida cristiana comienza con la inmersión de una persona en el agua. Este es el misterio que hay. Hay que reconocer que hay cosas de Dios que no se pueden entender. Los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sumerge en Dios mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que implica que cada una de estas personas que ahora son discípulos deben tener una conexión personal directa con Dios, no a través de un profeta o a través de un pastor o a través de nadie. Al igual que un hombre no quiere tener una secretaria entre él y su esposa, Cristo no quiere tener ningún mediador entre él y su novia, que es usted y yo, si eres un discípulo de Cristo. Así que todo esto está involucrado aquí, en este énfasis en el bautismo.
una parte de la gran comisión: haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veo algo más en relación con lo que acabo de mencionar, que estamos justo al principio de su vida cristiana introduciéndoles en el misterio de la Trinidad que no pueden comprender humanamente, pero que pueden experimentar. Puedo experimentar el amor del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo en mi vida, aunque no puedo explicar ese misterio. Así que hay muchas cosas como esta en la vida cristiana que son un misterio que nosotros no podemos explicar. Lo importante no es la explicación, sino la realidad. En cualquier área como seres humanos, tenemos una fe tan tremenda en la capacidad de nuestra propia mente y somos arrogantes. La creencia de nuestra propia mente puede explicar todo, que nosotros mismos nos limitamos de conocer la verdad. Si digo que solo voy a aceptar lo que dice mi mente, es como un perro diciendo, no puedo entender la multiplicación, así que la multiplicación debe ser toda basura. Así es como un hombre dice, si no puedo explicar la Trinidad, debe ser todo basura. Bueno, es porque la limitación del hombre en su mente es igual a la limitación del perro que le impide comprender la multiplicación. Pero es importante para nosotros que al comenzar la vida cristiana, la gente se dé cuenta de que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento si queremos seguir a Jesús. Recuerdo una vez que una persona estaba siendo bautizada en nuestra iglesia, en el tanque del bautismo, y era una persona bastante alta, y cuando estaba siendo sumergido en el agua por el hermano que lo estaba bautizando, noté que él no entraba completamente. La parte superior de su cabeza estaba todavía por encima del agua, antes de que el hermano lo levantara. Así que dije, espera, tenemos que sumergirlo completamente, y especialmente la parte superior de su cabeza donde está su cerebro. Eso realmente tiene que morir para que pueda ser resucitado y tenga la mente de Cristo, y sea lo suficientemente humilde para reconocer que su forma humana de pensar no es capaz de comprender los misterios divinos, aparte de la revelación del Espíritu Santo. Por lo que le dije, sumérgelo de nuevo por completo. Así que esto es importante que lo entendamos. Puede ser una cosa muy pequeña, pero creo que muchos cristianos se extravían porque tratan de entender con su mente lo que solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. De hecho, Jesús dijo eso en Mateo capítulo 11, verso 25. En Mateo 11, verso 25, él estaba orando y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios, a los astutos e inteligentes, y las has revelado a los niños. ¿Has pensado alguna vez en este versículo? Justo al comienzo de la vida cristiana, somos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y estamos reconociendo, lo sepas o no, que hay un misterio allí en mi mente humana que no puede explicar completamente. Está oculto de los astutos e inteligentes que pretenden explicar todo acerca de Dios con su mente. Mira que son tontos los que creen en la evolución. Solo por juntar ciertas pruebas aquí y allá, llegan a ciertas conclusiones y todavía tienen que reconocer que hay un eslabón perdido entre el chimpancé y el hombre que nunca han encontrado. El por qué nadie está en esa etapa intermedia hoy en día. Y vemos que el hombre está tan confiado en el poder de su mente, que él no entiende muchas cosas en las Escrituras. Y la explicación está aquí. Y es que Dios ha ocultado estas cosas de aquellos que son sabios e inteligentes. Y la razón es porque estas personas están orgullosos de su sabiduría. No es que Dios esté en contra de la gente inteligente, porque Dios nos dio la inteligencia. Dios me ha dado inteligencia. Pero si me enorgullezco de mi astucia y mi inteligencia, entonces me vuelvo ciego a las cosas de Dios. ¿Por qué? Dice aquí que se las ha revelado a los niños. Hay una palabra que Jesús usó aquí, llamada revelación, que es diferente al entendimiento.
El entendimiento viene a través del estudio y el análisis y el uso de mi mente. Ya sabes, una ecuación química tal vez, o un problema matemático, o un problema de geometría. Puedo usar mi mente, mi astucia y mi inteligencia y captarlo y entenderlo. Pero las cosas de Dios no son por entendimiento, son por revelación. Revelación es una palabra usada en el Nuevo Testamento para hablar de verdades que no pueden ser entendidas por nuestra mente natural, sin que el Espíritu Santo la ilumine. Así que aquí dice que esto es revelado a los niños. Ahora, ¿qué tienen los niños que no tengan las personas inteligentes? ¿Hay algún libro que alguien pueda escribir en cualquier parte del mundo que la gente inteligente no entienda, pero los niños sí puedan entender? Hay un libro así, y es la Biblia. ¿Qué significa esto? Que tiene un niño que no tengan las personas inteligentes. En primer lugar, un niño tiene un corazón puro. Un bebé, su corazón es absolutamente puro. No tiene rencor contra nadie, odio, ni resentimiento, nada. Y Jesús una vez levantó a un pequeño bebé y les dijo, tienen que humillarse así como este niño pequeño. Tienen una humildad que ningún otro ser humano tiene. Así que esa es otra cosa que vemos que tienen los bebés, que las personas adultas no tienen. Así que un factor muy importante en la revelación es la humildad. Y la humildad está estrechamente relacionada con la muerte de cruz. Verás, el bautismo, según Romanos 6, dice que es símbolo de nuestra muerte con Jesús. La muerte a sí mismo, la muerte al viejo hombre. Estoy enterrando al viejo hombre que fue crucificado con Cristo en la cruz. Quiero explicar ese bautismo para que comprendamos su significado. Dios nos ha puesto en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1, verso 4. Dios nos ha puesto en Cristo. Efesios 1, verso 4. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo que eso significa es que Dios, que conoce el futuro, sabía que millones de años más tarde usted nacería, yo nacería, y que en un momento determinado de nuestra vida abriríamos nuestra vida y nos entregaríamos a Cristo. Así que nos eligió sobre la base de este conocimiento. Primera de Pedro 1 y 2 dice, sobre la base de ese conocimiento previo del futuro, Él nos eligió en Cristo. En Génesis 1, verso 1, justo en el principio y nos puso en Cristo. Por ejemplo, digamos que esto es usted, y esta Biblia simboliza a Cristo. Él te colocó en Cristo, estabas en Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, tú estabas en la mente de Dios antes de la fundación del mundo y moriste con Él. Y cuando fue sepultado, fuiste sepultados con Él. Y cuando resucitó, resucitaste con Él. Cuando ascendió al cielo, ascendisteis con Él, espiritualmente. Ahora, cuando naces de nuevo y el Espíritu Santo entra en ti, estas cosas se hacen reales en tu vida. Y esto es lo que estamos testificando en el bautismo. Acepto eso. Acepto que en la cruz no solo mis pecados fueron perdonados, sino que morí con Cristo. Y esto es algo en lo que tenemos que guiar a los cristianos desde el comienzo de su vida cristiana. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo, han resucitado de nuevo. Esto no es una lección de posgrado. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, está bien ser bautizado incluso si usted no entiende su significado completo. Cuando Romanos 6 está ahí disponible para nosotros, explicando el significado. Es bueno para nosotros entender que estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos ser resucitados, ascendidos, y como salimos del agua estamos diciendo, he resucitado con Cristo, y ahora mi mente está puesta en las cosas de arriba. Así que el mandato de ser bautizado en Mateo 28, verso 19, no es algo que simplemente tomamos como un ritual. Es lamentable que muchas personas hacen las cosas, son obedientes a las Escrituras, pero no parecen entender lo que significa.
Y luego, si usted no entiende el significado, nos perderemos su bendición. Así que haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros reconocemos que hay muchas cosas que no podemos entender, pero que aceptamos por fe, y como venimos en humildad, Dios nos las revela. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 2, verso 10, Dios nos las ha revelado a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos revela cosas que nuestra mente no puede comprender. Como venimos en humildad como niños pequeños, Él revela estas cosas a nosotros. Así que creo que hay mucho en eso que tenemos que reconocer. Cuando una persona está siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucha gente que niega a esa Trinidad. Hay algo seriamente mal en que si usted no ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y realmente quieres convertirte en un verdadero discípulo, entonces tú necesitas ser bautizado. Y luego pasamos a algo más que Jesús enseñó. Así que inclinemos la cabeza y oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, que nos guía a toda verdad. Guíanos y condúcenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.